Tomen su lugar, ese hermano, por favor. No hay duda, hermanos, de que una de las advertencias más atemorizantes y misteriosas que el Señor Jesús pronunciara durante su ministerio se encuentra justamente en estas palabras: por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas el que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Esta advertencia parece cerrar de forma irremediable el cielo a todo blasfemo, y dado que este pecado es uno de los más comunes entre los mortales, las palabras del Señor pueden suscitar angustia y desconsuelo a quien haya incurrido en él. Se ha dicho, hermanos, por tanto, con toda razón, que pocos pasajes, sin embargo, han sido tan mal interpretados como este, al menos lo dice John MacArthur. A pesar del temor de las palabras del Señor que puede suscitarnos, en la presentación de su testimonio personal, el apóstol San Pablo daba fe de su pasado como blasfemo. Usted recordará allá en 1 Timoteo capítulo 1, donde Pablo decía: doy gracias a Dios, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido blasfemo, injuriador, pero lo hice por ignorancia en incredulidad. De modo que es inevitable que esta afirmación suscite algunas preguntas. ¿Puede el blasfemo ser perdonado? ¿Por qué razón se resulta inadmisible, imperdonable la blasfemia contra el Espíritu? ¿En qué consiste concretamente este pecado? ¿A qué se debe la severidad de esta advertencia? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debo decir que la blasfemia es una característica del hombre sin Cristo. La palabra de Dios habla de que el hombre sin su temor hace que su lengua recorra los cielos y la tierra y no tenga temor ni pudor, y cuando se encuentra con las palabras de Cristo que dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo puede cerrar de manera irremediable el cielo contra el blasfemo, obviamente hay una carga de angustia y de temor en la persona. Así es que necesitamos entender de qué hablaba concretamente el Señor Jesús en este pasaje, y yo encuentro cuando menos dos ideas en el texto. La primera tiene que ver con la definición de la blasfemia. Es imprescindible entender primeramente lo que es la blasfemia en general para entender después la blasfemia contra el Espíritu. Blasfemia, la palabra hebrea giduf, significa insulto, profanación. Antes de seguir adelante, es verdad que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero el contexto religioso, cultural, conceptual de los hombres del Nuevo Testamento era concretamente el judaísmo, y tenemos que ver el significado de los términos en el marco de la palabra de Dios, concretamente el Antiguo Testamento, para entender estas ideas. Blasfemia define de forma muy general todo acto que atenta contra el honor o la fama de las personas, por lo cual engloba toda forma de maledicencia, afrenta, injuria e imprecación. En su forma más pura, la blasfemia es un ataque deliberado y directo contra el honor de Dios con la intención de insultarlo. Estamos hablando, hermanos, de un crimen de lesa majestad. Estamos hablando de un crimen contra el rey. Puesto que la blasfemia está expresamente prohibida en la ley de Moisés y era penalizada con la muerte incluso para los extranjeros, como dice Levítico 24, 11 al 16, queda claro que suponía una falta de enorme gravedad. Debemos recordar, hermanos, que la ley de Moisés era un compromiso para los hijos de Israel. Los 613 preceptos que dicen los rabinos contienen la ley de Moisés, caía sobre concretamente los hijos del pacto. Los extranjeros que vivían en Israel debían observar algunos preceptos, pero no estaban obligados a observar toda la ley porque no eran conversos al judaísmo.
pero de las cosas que debían ser muy cuidadosas, por ejemplo, era no profanar el día de reposo y obviamente no blasfemar el nombre de Dios. Si una persona era extranjera y lo hacía, automáticamente acarreaba la pena de muerte, la amenaza sobre su propia vida. La tradición judía codificó en el Tratado de Sanedrín todo el proceso en los casos de blasfemia. Debemos decir, hermanos, que en tiempos del Nuevo Testamento los jueces de Israel habían llegado a un desarrollo sorprendente respecto a los casos de pena de muerte. Seguramente se debía al hecho de que con el tiempo la jus gladis, la ley de la espada, como se le llamaba la pena de muerte, fue quitada a Israel. Entonces, aunque la pena de muerte estaba en la ley de Moisés, fue codificada de tal manera que fuera casi imposible aplicarla, porque estaba la administración romana muchas veces invalidando o validando las sentencias de pena de muerte. El Tratado de Sanedrín dice: el blasfemo no será culpable en tanto no mencione expresamente el nombre inefable, el nombre de Dios. Durante el proceso se dejará a los testigos aludir al nombre divino solo indirectamente. Una vez concluido el juicio, no se sentenciará a muerte aludiendo directamente al nombre inefable, sino que se desalojará al público del tribunal, se interrogará al testigo principal diciéndole: di qué oíste de manera explícita, y el testigo lo dirá claramente. En ese momento el juez se pondrá en pie, rasgará sus vestiduras, y entonces el segundo y tercer testigo dirán: yo también oí como él, y una vez dictada la sentencia de muerte se aplicaba por lapidación. El blasfemo había pronunciado el nombre inefable, el nombre de Dios, pero en el juicio nunca se mencionaba el nombre de Dios, se eludía, se hacía una alusión indirecta, se evitaba mencionarlo. Cuando se iba a dictar sentencia, entonces se pedía a toda la gente que desalojara el lugar, se pedía al testigo principal: di letra por letra lo que oíste, y tenía que repetir la blasfemia. Y entonces el sumo sacerdote se ponía en pie, rasgaba su vestidura, se dictaba la sentencia de muerte, que tenía que ser respaldada por el testimonio de 2 o 3 testigos. Lo interesante, hermanos, es que eran procesos muy elaborados, pero no se aplicaron en el caso del Señor Jesús. Cuando vemos el proceso de Cristo, no se tuvieron los cuidados que debían tenerse. Por ejemplo, no se podía dictar sentencia de muerte en la noche, porque los jueces estaban cansados y era fácil emitir un juicio apresurado. No se podía hacer en la noche. Y en el caso del Señor Jesús, la urgencia era condenarlo ya. Cuando se dictaba la sentencia de muerte, había un hombre a caballo en la puerta del tribunal, para que si se encontraba evidencia adicional que anulara la pena de muerte, corriera al cadalso y se impidiera que la persona fuera ejecutada. Nada de eso, hermanos, se observó en el caso del Señor Jesús. Pero regresando a nuestro texto, de forma excepcional, Mateo, un maestro de la concisión, un hombre que narraba los eventos del ministerio del Señor Jesús de manera breve comparado con los otros evangelistas, presentó un relato particularmente extenso en el que la sanidad de un endemoniado, un hombre atormentado, mudo y ciego, se convirtió en motivo de un acalorado debate. El conflicto se suscitó cuando al presenciar la sanidad del hombre, la multitud se preguntaba: ¿no será este el hijo de David? Hay una alusión mesiánica allí, hay una sospecha de que puede ser el enviado de Dios,
y para los líderes religiosos de Israel implicaba una asociación indeseable. El título Hijo de David era un nombre del Mesías que proviene de un libro apócrifo, curiosamente, de los Salmos de Salomón, en donde en el capítulo 17, versículo 21 de este libro apócrifo, dice: míralo, Señor, y suscítales un rey, un hijo de David, en el momento que tú elijas, oh Dios, para que reine sobre Israel tu siervo. Debo decir, hermanos, que los hombres del Nuevo Testamento vivieron en un ambiente en el que no solamente la literatura bíblica era conocida, sino también libros extrabíblicos, literatura no canónica que influía sus conceptos, y es el caso de la asociación del nombre Hijo de David con el Mesías. Es verdad que dicha fuente no era canónica, sin embargo el título Hijo de David tenía orígenes bíblicos. En 2 Samuel 7 del 13 al 16, en Amós 9, 11 encontramos asociaciones de esta naturaleza. Era pues inevitable que semejante exaltación suscitara tal respuesta en algunos que encolerizados dijeron: este no echa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Belcebú es la castellanización de Baal-Zebub, el señor de las moscas, es decir, el dios asociado con la corrupción. Se utiliza para hablar de las personas más perversas. Usted recordará en el primer libro de Samuel que a los hijos de Elí se les llama hijos de Belial, hijos del diablo. Entonces todas esas asociaciones a esos nombres descalificaban a la persona como agente del adversario. Este no echa a los malos espíritus, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. También se le llamaba Baal-Zebul, que significa señor del estiércol. Implicaba una gravísima acusación. Se denunciaba al Señor Jesús como agente del adversario. Esta afirmación dio origen a una actitud consistente en el judaísmo posterior, pues al no poder contradecir la evidencia, al no poder negar los milagros del Señor Jesús, los atribuyeron a las llamadas malas prácticas. Es interesante, hermanos. La ley de Moisés dice que cualquier presunto profeta debe acreditar su llamado a través del cumplimiento de su dicho. Los hechos iban a probar si una persona era profeta o no, y obviamente si era el Mesías o no. Eso era claro. Usted recordará a Nicodemo. Se acerca al Señor Jesús de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Se estaba ciñendo a un criterio rabínico impecable. O sea, no hay problema que alguien diga que es un profeta o que es el Mesías, nada más que tiene que evidenciarlo. Bueno, no pudieron contradecir los milagros del Señor Jesús. Ahí estaban. Si usted se fija, no se esforzaron por decir que era engaño. Pero decía Justino Mártir, un padre griego del segundo siglo: mas estos, aún viendo esos prodigios, los tuvieron por apariencia mágica, y efectivamente tuvieron el atrevimiento de decir que era un mago y un seductor del pueblo. Es verdad, el milagro está allí, pero la fuente no es el poder de Dios, sino el poder del adversario, y lo descalifican de esa manera, de una manera implacable. Sin embargo, es necesario preguntarnos honestamente: ¿acaso en la historia judía no había razones genuinas para desconfiar de cualquier presunto profeta? ¿Acaso no se levantaron
antes y después del Señor Jesús, falsos maestros en Israel? Ciertamente hubo muchos falsos cristos antes y después del Señor Jesús. Teudas el Galileo, quien ofreció partir las aguas del Jordán para demostrar que era el Mesías, cosa que obviamente no pudo realizar. Un anónimo aventurero egipcio que prometió derribar las murallas de Jerusalén con su palabra, pero fue derrotado por la guarnición romana de la ciudad y terminó desvaneciéndose vergonzosamente en la historia judía, de lo que nos habla Hechos capítulo 5, versículos 35 al 39. Simón el mago, que prometió volar sobre Jerusalén para demostrar que era el Mesías, pero terminó muriendo porque entró en conflicto con la ley de la gravedad. Una pequeña contradicción con la ley de la gravedad, y terminó aplastado en las baldosas de la ciudad del gran rey. Todos estos falsos cristos se empeñaron en ofrecer señales a su mesianismo. La diferencia del Señor Jesús con ellos fueron precisamente sus hechos. Trágicamente, la conclusión de sus opositores no solo era injuriosa al descalificar al Señor Jesús como agente del adversario, sino al contradecir sus propios criterios para identificar a cualquier enviado por Dios. La ley de Moisés establecía de manera clara: ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Si el profeta hablara en el nombre del Señor y no se cumpliese lo que dijo, es palabra que el Señor no ha hablado, con presunción habló el tal profeta, no tengáis temor de él. Esto nos demuestra, hermanos, que la más triste de todas las cegueras es la del que no quiere ver. Hay una segunda y última enseñanza en este pasaje. El texto nos habla de la naturaleza de la blasfemia contra el Espíritu. Pero, ¿por qué el Señor Jesús dijo que cualquier blasfemia, incluso contra Él mismo, podría ser perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu? ¿Qué hay de excepcionalmente siniestro en la blasfemia contra el Espíritu para cerrar de manera irremisible el cielo a los hombres? Juan Calvino responde a esta cuestión diciendo: afirmo pues que el pecado contra el Espíritu, pecan contra el Espíritu los que de tal manera son tocados por él y no pueden pretender ignorancia, y sin embargo se resisten con deliberada malicia solamente por resistirse. Pero ¿es posible acaso ofender al Hijo sin atentar contra el Espíritu? A esta pregunta Calvino respondió una vez más: esto sucede cuando los hombres imprudentes pecan contra la verdad de Dios que no han conocido, o cuando por ignorancia hablan mal de Cristo y sin embargo su ánimo no estaría de ningún modo dispuestos a extinguir la luz de la verdad que les ha sido revelada. En cambio, hay blasfemia de espíritu cuando el atrevimiento es tanto que procuran destruir la gloria de Dios. Si lo que da a entender San Pablo, es decir, por contraposición que él fue recibido de la misericordia, habiendo sido blasfemio por ignorancia en incredulidad, si la ignorancia acompañada de incredulidad le hizo alcanzar perdón, se sigue que la esperanza, que no hay esperanza alguna contra perdón cuando la incredulidad procede del conocimiento y de la malicia deliberada. Una cosa es el que habla de más por ignorante, y otra cosa es el que quiere afrentar la gloria de Dios. Hay una diferencia muy grande. Por tal motivo, una versión del Nuevo Testamento traduce Mateo 12:31 como blasfemia de espíritu, es decir, una blasfemia que sale del fondo del espíritu del hombre.
en una contumacia, en una rebeldía deliberada, en un odio hacia Dios y hacia sus cosas. Cosa, hermanos, que hoy día es más frecuente de lo que pudiéramos imaginar. Hace unas décadas, William Bennett, que era ministro de Educación en los Estados Unidos en la administración Reagan, fue invitado a la ceremonia de titulación de una universidad y pronunció un discurso que ha trascendido el tiempo. Él dijo: voy a proponerles una tesis y voy a sugerirles que el problema de nuestro tiempo es la asedia. La asedia, dice, es esa dejadez moral y espiritual, ese rechazo y odio por lo moral, por lo santo, por lo bueno, por Dios, que caracteriza a los seres humanos. Originalmente la palabra significaba el descuido que se cometía cuando no se enterraba debidamente un cadáver, pero con el tiempo el término trascendió para aplicarse a la actitud del hombre frente a Dios, a una pachorra, a una pereza frente a las cosas de Dios, a un odio por lo moral, por lo santo. Y decía William Bennett: el gran problema en nuestro tiempo es ese. Dice que la gente siente eso por las cosas de Dios y por Dios mismo. Entonces, hermanos, cuando se traduce blasfemia de espíritu, se está hablando de una actitud que sale del fondo del corazón del hombre. Déjenme decirles, hermanos, que cuando yo era un ateo convencido, sin embargo, había en el último rincón de mi corazón una chispa muy pequeña que decía: ¿y si esto es cierto? ¿Y si es verdad? Ahí estaba, en el fondo del corazón, un corazón lleno de tinieblas. Y ahora yo sé que era la obra del Espíritu Santo allí, tocando un corazón para llevarlo a los pies de Jesucristo. Entonces, sorprendentemente, la blasfemia contra el Espíritu no es un pecado específico, sino una disposición de hostilidad deliberada hacia el poder de Dios cuando actúa a través del Espíritu. La blasfemia contra el Espíritu es presumir y reivindicar mi derecho propio a perseverar en el mal, es rechazar el perdón y la redención, es una obstinación contra Dios hasta el final, es negarse deliberadamente a recibir la misericordia divina. Y esto me parece interesante. Había comentado esto hace algún tiempo. En los años 70, el filósofo de habla inglesa más popular en los dos lados del Atlántico era Sir Bertrand Russell. Él escribió un librito muy interesante que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Vale la pena leer ese libro. Y cuando uno lee a Bertrand Russell, se sorprende cuando él dice: yo admiro y respeto a Cristo y estaría dispuesto a caminar al lado de él mucho más lejos de lo que caminarían muchos que se dicen cristianos. Después alguien le preguntó por esa razón: entonces, señor Russell, ¿usted estaría dispuesto a morir por lo que cree? Y él dice: no, porque podría estar equivocado. Mira, era un hombre honesto. Era ateo, pero era sincero, era honesto. Y decía: no tengo el monopolio de la verdad y puedo estar equivocado. Cuando una persona asume esa actitud, está más cerca del reino de Dios de lo que podemos imaginar. Bueno, una vez más, cuando
la palabra de Dios habla de la blasfemia contra el Espíritu, no habla de un acto concreto, sino de una disposición frente a Dios. Este fue justamente el planteamiento del Señor Jesús cuando dijo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y fue la razón de la afirmación del apóstol San Pablo cuando dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En síntesis, si uno de los ministerios del Espíritu Santo es precisamente llevar a los hombres al arrepentimiento, cuando los hombres resisten el testimonio del Espíritu, cierran toda posibilidad de perdón, no porque Dios no quiera perdonarlos, sino porque el hombre no quiere ser perdonado. Tras la venida del Señor Jesús, el reino de Dios no puede seguir siendo objeto de especulación o nostalgia religiosa, porque en Cristo se ha convertido en un asunto de discernimiento y de certidumbre. Como conclusión, en la tradición judeocristiana, la blasfemia ha sido considerada uno de los pecados más infames, un crimen de lesa majestad, un crimen contra el rey, contra el Dios Augusto, contra el más excelso de todos los seres. Sin embargo, la blasfemia contra el Espíritu supone una falta aún mayor, porque cierra irremisiblemente la posibilidad de perdón al hombre. No se trata de un pecado específico, sino una actitud deliberada de resistencia contra su voz, lo que imposibilita el perdón divino, pues contradice o condiciona la salvación precisamente, la Biblia, al arrepentimiento y la fe. Una vez más, si uno de los oficios del Espíritu Santo es llevar a los hombres al arrepentimiento, llevarlos a Cristo, cuando estos resisten el testimonio del Espíritu, irremediablemente imposibilitan el perdón, no porque Dios no quiera perdonarlos, sino porque por su rebeldía el hombre ha cerrado su corazón. Obviamente este tema suscita algunas preguntas. ¿Puede un cristiano blasfemar contra el Espíritu? La respuesta es obvia, claro que no. Pues ¿cómo podría un verdadero cristiano someterse al señorío de Cristo y negarlo después? Si tal cosa ocurriera, realmente nunca creyó. El abandono de la fe por algunos es la simple evidencia de la inexistencia de la fe. No obstante, si bien es cierto que un cristiano no puede blasfemar contra el Espíritu, puede blasfemar contra Dios de otras formas. Cuidado. Se puede blasfemar contra Dios de otras maneras. Lo que el Señor Jesús dijo claramente cuando afirmó: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, por ella darán cuenta, y por tus palabras serás justificado o serás condenado. La blasfemia contra Dios no se limita a palabras injuriosas en contra de Él. Se extiende a la negación de la vida, a la negación de Cristo con la vida o con los hechos. Recuerdo a Francisco de Asís, quien dijo: vamos a evangelizar, y si es necesario, usemos la palabra. ¿Qué estaba diciendo el hombre? Que la mejor evidencia es una vida redimida. Y cuando sea necesario se usa la palabra para reafirmar lo que se dijo. Se puede negar a Cristo con la vida y con los hechos. La práctica de cualquier forma de idolatría, la idolatría del dinero, el seguimiento de falsas enseñanzas, 1 Timoteo 1:20, la afrenta a los pobres, Santiago 2:6-7. Esto no es pensamiento de izquierda, es pensamiento bíblico. El alarde de una fe no practicada, Romanos 2:24.
Todas estas conductas constituyen blasfemia contra Dios porque obstaculizan el pensamiento cristiano y la venida de los perdidos al Evangelio. Oswald Chambers, un capitán del ejército británico que era también capellán, dijo: ¿alguna vez te has dado cuenta que espiritualmente eres responsable ante Dios por otras personas? Por ejemplo, si en mi vida privada me desvío de Dios de cualquier forma, todos los que me rodean sufren. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen, dice San Pablo en sus cartas. Si permites el egoísmo material y físico, la negligencia, la pereza mental, la insensibilidad moral, la debilidad espiritual, todos los que pertenecen a tu círculo van a sufrir. Pero te preguntas, ¿quién es capaz de vivir a la altura de un patrón tan exigente? Nuestra capacidad proviene de Dios y solamente de Él. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a consumir el último remanente de nuestras fuerzas físicas y emocionales, de nuestra energía mental, moral y espiritual a favor del reino de Cristo? Esto es el sentido que Dios le da a la palabra testigo. Dice, no nos ha dejado Dios. ¿Para qué nos ha dejado Dios en la tierra? ¿Solamente para que seamos salvos y santificados? No, lo hizo para que trabajemos en el servicio de Él. Estoy dispuesto a ser para Dios pan partido y vino derramado. Estoy dispuesto a no valer nada en esta vida o esta era, excepto para el único propósito y solo para uno, el de ser usado en el discipulado de hombres y mujeres para el Señor Jesucristo. Mi vida de servicio para Dios es de la manera en que digo gracias por la indescriptible y maravillosa salvación. Recuerde que es totalmente posible que cualquiera de nosotros Dios nos eche por fuera como la escoria de la plata. No sea pues que habiendo sido heraldo a otros, yo mismo venga a ser desechado. Lo que Oswald Chambers estaba diciendo es que a final de cuentas no fuimos llamados, no hemos sido llamados para ser salvos. Hemos sido llamados para ser siervos de Dios, discípulos de Cristo. La salvación es un paso. La santificación es parte del proceso, pero la meta final es glorificar a Dios y disfrutar para siempre de Él. Oremos al Señor. Gracias, Padre, una vez más, porque nos permites venir a tu palabra y encontrar, Señor, que hay tinieblas en el corazón de los hombres cuando no se rinden o cuando no nos rendimos al señorío de tu Hijo amado. Ciertamente no podemos juzgar la fe de mi hermano a menos que sus hechos griten demasiado, pero de lo que sí debemos cerciorarnos, de lo que sí podemos asegurarnos, es de nuestra propia fe y nuestra propia relación contigo. Perdónanos, Señor, porque somos rebeldes. Ten paciencia con nosotros y forma a tu Hijo amado en la vida de tus siervos y de tu iglesia. Te lo rogamos en su nombre. Amén.